Buenas tardes. Les habla de nuevo Jairo Libreros Cáceres, no con el ánimo de mostrar erudición, que eso sobra ahora, sino pueden tomarlo como un mero profesor que quiere dar algunas nociones a aquellos que poco leen libros por su trabajo, por sus ocupaciones, por muchas veces por problemas que tienen. Y entonces uno hace papel de un simple profesor, nada más. Bueno, hoy quiero hablar de este tema que me parece muy interesante. Eh, los ideales modernos, constitucionales, etcétera, no surgieron en la época moderna, sino que ellos se extienden al periodo de la Grecia antigua. Esos ideales como la justicia, eh, también el régimen constitucional, el respeto a la ley, etcétera. Todo eso ya fue motivo de reflexión de los griegos. Entre ellos la palabra democracia, demos pueblo, kratos, poder. Desde luego que la palabra democracia no puede tomarse en un sentido tan exacto, y en algunos casos mejor es hablar de república, que es como una democracia que tiene las tres ramas del poder, pero que tiene sus problemas como ha ocurrido siempre. La democracia griega mm, pues tenía activamente unos 6.000 ciudadanos, y la democracia griega tenía esclavos, que parece incompatible hoy en día con la democracia. Estaban los meitecos, que eran los extranjeros, que llegaban a Grecia y ahí los atendían bien, sobre todo si eran comerciantes. Y los ciudadanos que eran pues aquellos, sobre todo comerciantes, agricultores, gente dedicada a la marinería, etcétera, y pensadores, que eran prácticamente los que decidían. Y eso es importante indicarlo porque la palabra democracia hoy en día tiene unos acentos mucho más fuertes, en cuanto que, delante de todo, lo mismo que en Grecia, es la mayoría la que debe decidir asuntos. Y el problema es que ¿cuál es la mayoría? Pues si uno va a la Constitución, ahí habla de que la Constitución, etcétera, reside o que mejor, la soberanía del pueblo es prácticamente el constituyente. Todo depende de la palabra pueblo, porque pueblo, si uno lo mira así en forma general, también son las mujeres, los niños, los enfermos, etcétera, aún hasta los presos, todo eso es pueblo. De modo que la palabra pueblo está restringida. En un autor que consulté se habla de población y pueblo. Población es toda la gente que está en un país obedeciendo la Constitución. Y pueblo es una minoría restringida que tiene el poder constituyente, o sea, los ciudadanos. Bueno, lo igual ocurrió en Grecia, e igual va a ocurrir aquí en Colombia. De modo pues que la palabra democracia, que implica que el mayor número es el que debe decidir, y debe haber una representación para hacer las leyes y para organizar el Estado, y que esa representación debe emanar pues de lo que se llama pueblo, pero pueblo no en el sentido común y corriente, sino restringido, porque pues, tengan ustedes en cuenta que por ejemplo en Colombia hasta 1957 o 58 las mujeres que eran parte del pueblo no votaban, porque la palabra pues, no estaba en el pueblo. Los niños no votan. Los hombres, de modo que antiguamente por pueblo de tomado eran los hombres que decidían, porque en Grecia, ¿acaso las mujeres votaban? ¿Acaso los esclavos votaban? De modo que es un concepto bastante restringido, para decir lo que voy a tocar. Porque hoy, a raíz de la palabra democracia, eh, pues quisiera recordar o precisar lo siguiente. Eh, Hay funerales o recuerdos de funerales que le causan ahora un poco como de, pues no tanta indignación ya, sino que dice uno, bueno, ese personaje fue nefasto. Y hay otros que uno recuerda
con mucho cariño por su aporte, bien sea en política, en medicina, en derecho, en ingeniería, en poesía, en literatura, etcétera, y en tantas cosas que en realidad se han hecho por los hombres. Quiero referirme entonces a lo siguiente. El 19 de noviembre de 1863 se libró en Estados Unidos, que está muy en boga ahora con el presidente Trump, se libró en Estados Unidos una famosa batalla, la batalla de Gettysburg. Esa batalla en que se enfrentaron 30.000 hombres, perdón, en que murieron 30.000 hombres, como unos 80.000 de parte del sur de Estados Unidos, los confederados, amantes de la esclavitud, y los del norte, que eran como unos 75.000 aproximadamente, y en que hubo pues una matanza bastante grande. Esa batalla de Gettysburg implicó para quienes defendían la libertad de los esclavos un gran avance, aunque no fue en el momento la definitiva. Bien, 4 meses después, el presidente de ese estado, que se llamaba Abraham Lincoln, pronunció uno de los discursos más memorables de la historia del mundo, dicen los historiadores. Entonces es bueno recordar tanto a Lincoln como lo dicho en esa batalla, aunque sea brevemente, y pensar que en el tiempo de hoy, en la parte segunda, aparece una persona que ya también falleció. Lincoln murió asesinado en 1865 y aparece en el tiempo de hoy el fallecimiento de un personaje nefasto para los que aman la democracia. Un contraste. El uno alabado al máximo por su amor a la democracia, y el otro que tomó el poder desde 1936 a 1939 en España, apoyado primero por Mussolini, que envió tropas allá, y luego por el mismo Hitler. Hay un cuadro famoso, que es el famoso cuadro de Picasso, Guernica, célebre, que ya volvió a España el cuadro, él vivía en Francia, en que pinta los horrores que cometieron los nazis en ese pueblo. Bien, Francisco Franco falleció hace 50 años y su recuerdo no es grato ni para los españoles amantes de la libertad, yo creo que hoy en día es la mayoría, ni tampoco para aquellos que amamos la libertad, y que representó hasta un mal ejemplo. Aquí en Colombia, el conservador jefe de la época de Ospina Pérez, aquella célebre época, el conservador llamado Laureano Gómez, gran líder conservador, era un orador portentoso. Él se había cogido como a las doctrinas de Franco, no tanto a Hitler, a Franco, y había pensado hacer aquí también un Estado corporativo, que fracasó en 1953 con el golpe de Estado que dio Rojas Pinilla, para los que siguen la historia. Otro pues en realidad tenía que acomodarse a ello. De modo que estas dos fechas, pero yo quiero destacar es la fecha de la batalla de Gettysburg, porque allí el señor, el señor Abraham Lincoln pronunció uno de los discursos más célebres de la historia, que terminaba diciendo que la democracia, ¿no? La democracia es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa frase del pueblo, por el pueblo y para el pueblo se hizo famosa. Y en la quinta Constitución francesa fue incorporada esa frase a la Constitución de Francia, debido pues a su extraordinario valor. Bien. Sucedió en los Estados Unidos en 1861 que llegó Lincoln al poder, que había una fuerte división, se hizo una fuerte división entre el norte de los Estados Unidos industrial y el sur de los Estados Unidos, que era de los cultivos de algodón y otros cultivos que empleaban mano de obra esclava de origen africano, o sea,
llamémoslo pues sí, de negros, al sur. El norte de Estados Unidos se había industrializado y ellos veían que era mejor acabar con la esclavitud porque gran cantidad de la población negra se podía incorporar al mercado como, como trabajadores. Y en esa forma era mejor para la industria que esa gente fuera trabajadora, se le pagaba apenas un salario y no que fueran esclavos porque tenían que mantener al esclavo y a la familia del esclavo. Ahí hay algo también de interés. En todo caso, el norte tenía esa idea y Lincoln mantuvo o planteó esa idea. Lincoln fue un abogado que estuvo en la Cámara de Representantes, en el Congreso, y que luego se lanzó como candidato presidencial. En este momento les recuerdo que hay que dar like, hay que suscribirse, hay que comentar y compartir, porque así más gente oye y puede lo que yo diga yo aquí no sea aceptable y se pueda controvertir, o la persona acude al diccionario o a los libros de historia que tenga y entonces ahí puede decir, este doctor se equivocó, bueno, o aceptó. Bien, decía yo que el norte de Estados Unidos se industrializó. Recuerdo mucho que Rafael Núñez en un libro que leí decía que el trabajador, ya en la época pues liberal, era peor que el esclavo. Dice que porque el esclavo valía algo, tenía un precio, y el trabajador qué precio tenía. Pues si lo empleaban estaba bien o se moría de hambre. Decía pues una cosa exagerada de Rafael Núñez, pues que nadie puede compartir, absurdo. Siempre el trabajador ya asalariado siempre fue muy superior al esclavo y lucharon allí y lograron sus reivindicaciones sociales. Bueno, el sur de Estados Unidos tenía esos vastos cultivos pues de algodón, etcétera, y allí operaba la esclavitud. Eh, Lincoln fue nombrado presidente en 1861 y un mes antes ya había comenzado ese problema y Lincoln cuando toma posesión, él había predicado la libertad de los esclavos. Él era uno de ellos partidario y él perdió el ascenso al Senado de la República porque se enfrentó con alguien que defendía la esclavitud y fue derrotado. Pero luego en el Partido Republicano, del cual fue uno de los grandes líderes, esto para contrastar con el actual presidente de los Estados Unidos, era un líder humanitario, un líder que veía la necesidad de proteger al débil. Lincoln es la contrapartida, por ejemplo, de Trump, como también Jorge Washington. A Washington le dijeron, lo queremos de rey. Y dijo, no señor, yo me voy a descansar, usted nombre en otro funcionario, pero yo no, yo ya cumplí. Y se retiró a su hacienda y ahí murió feliz. En cambio, hubiera sido otro, acepta el título de rey. Por eso en Estados Unidos hay presidente, hay congreso y hay la rama judicial. La división de poder es liberal. Que sea liberal no quiere decir que sea en gran parte demócrata, no, ni mucho menos. Bueno, lo cierto es que eh, eh, un mes antes de la posesión de Lincoln, pues ya comenzó a estallar el problema del sur. El sur no quería que hubiera libertad de los esclavos. El general Lee fue nombrado comandante de las tropas, pues, y los estados del sur, Carolina, Minnesota y otros pueblos del sur se unieron y atacaron. Pero en la batalla de Gettysburg, donde perecieron muchas personas, en esa batalla la ganó el norte, pero la guerra se prolongaría durante años más. Recordemos que en 1865 terminó y ese año fue asesinado Abraham Lincoln. Bien, yo no creo que haya un presidente más caracterizado en Estados Unidos como servidor público que Lincoln. Es una figura extraordinaria. Ese no era una persona que perseguía, por el contrario, él decía que había que proteger a la gente y se dedicó su vida a la liberación de los esclavos y vean ustedes que eso le costó la muerte a él. Él no era enemigo. Bueno, en esa época no había el problema de la inmigración. Y después de la guerra pues que hubo, que la ganó el norte, pues cambió mucho en Estados Unidos los problemas que existían con la esclavitud como institución, aunque los negros siguieron siendo perseguidos, los ahorcaban a veces, y solamente en el gobierno de Kennedy y Johnson mejoró su situación
Y los Estados Unidos, de país protestante, vean ustedes que hicieron mejor el cristianismo. Allá un negro, Barack Obama llegó a ser presidente. Y en aquellos países que predican tanto y hablan tanto de la caridad cristiana y tal cosa, los negros no han sido mirados bien. Y cuando una vicepresidenta llegó a ser una negra, una afrocolombiana, llegó a ser vicepresidenta, hay que ver la forma ridícula como se burlan de ella o la atacan. Por ella hablaban de que el presidente decía que faltaba faltaba su vicepresidenta, y entonces colocaban el ruido como de un helicóptero y decían, ya llegó. O sea, pues una forma racista que todavía existe en estos países. En Estados Unidos, pues eso se ha empeorado ahora con Trump, pero la lucha de Lincoln era en favor de eliminar la esclavitud. En todo caso, pues, eh, esa batalla fue definitiva porque si el sur lo hubiera ganado, se había tomado el norte. La guerra continuó hasta que al final, pues, las fuerzas del norte vencieron. Lee, que era el capitán de las tropas del sur, pues prácticamente se entregó. Y hoy vemos que en el sur están tumbando algunas estatuas y algunos monumentos que persistían de esa época de la esclavitud. Y en realidad, pues los negros ascendieron bastante y tienen algunos puestos, pero es indudable que el racismo allí en Estados Unidos, tanto en el gobierno de Trump anterior como en este, sobre todo en este, se ha incrementado más, y sobre todo con los inmigrantes. Pues y uno mira pues que, por ejemplo, un hijo de inmigrantes como Rubio es el enemigo número uno, pues, de lo del Caribe acá y de estas zonas, y es el que apuntala muchas cosas en contra de estos pueblos. El ejemplo, pues, de la democracia en ese aspecto, pues es fundamental, y sirve, pues, para que estos pueblos en realidad eh, superen algunos problemas. En todo caso, la democracia en la antigua Grecia, como me decía ahora, no implicaba que toda la gente podía votar. Eh, allá no se hacen distinciones entre pueblo y población. En un libro que tengo aquí a la mano, se habla de que la población es, como lo dije en un comienzo, toda la gente que vive sometida a un Estado. Y que pueblo, como lo dije en un comienzo, es aquella parte que tiene el derecho de decidir en elecciones y hacer nombrar a los representantes, porque la democracia puede ser directa. Esa es la democracia griega. En la democracia griega había un consejo de los 500 y tribunales que tenían unos famosos jurados, que eran los que mandaban. Y había una asamblea, pero la asamblea era manejada por el Consejo de los 500, porque en Grecia habían como unas 10 tribus o parcelas con 50. De modo que, esos 50 se turnaban casi cada año para ver qué era lo que se hacía en materia jurídica o a quién iban a condenar públicamente. Pero también había nombramientos que no dependían de la democracia directa, como los generales. Pericles, el famoso y gran estadista griego, era general en Grecia. Y ahí estaba la esclavitud. Luego mucha gente piensa, pues, de que le dice a uno, no, la democracia en Grecia. Y uno dice, bueno, todo depende de qué se entiende por democracia. Si es como lo que consideramos nosotros ahora, que los ciudadanos forman la democracia, pues es muy diferente, porque había esclavos que no votaban y metecos que no votaban. Y en el mundo moderno, ¿qué pasó? Estados Unidos sí, en realidad reúne cuando se independiza los ideales de la democracia, porque nosotros pensamos modernamente que la democracia implica que todos los que son ciudadanos, o que son, o se pensaba que todos los varones
eran la fuerza que elegía a los gobernantes. Tengan en cuenta ustedes lo siguiente, se cae el dominio de España en América y cojamos a Colombia. Se inicia la República, se organiza muy bien con Santander ya, porque Bolívar dio golpe de Estado y estableció la dictadura, y se forma el Partido Liberal. Y democracia, como aquí decían, ahí estaban los esclavos. Los esclavos duraron desde 1819 hasta 1851. O sea, la democracia no comprendía a ellos. Además, si se habla de que la democracia es del pueblo, las mujeres mayores de edad estaban excluidas. En esa época eran los 21 años. Cuando las mujeres votaban, solamente en la provincia de Vélez hubo la votación de la mujer y una corte anuló eso, que eso no correspondía. O sea, esa noción que venía de que el pueblo era el que elegía a los gobernantes, pues es falsa. Únicamente eran los hombres, y eso que no todos los hombres eran los que sabían leer y escribir, y además tenían cierto peculio. Por ejemplo, 500 que tenían propiedad del año de 1500, o tenían 500 500 de entrada, etcétera. O sea, era necesario ser alfabeto y además tener cierta, perdón, cierta cantidad de dinero o ciertos bienes. Y eso se vino así. Eh, el señor Caro, que era tan reaccionario, sí fue partidario de la democracia, universal, o sea, pero para los hombres, que aunque fuera un analfabeto, que para votar no había necesidad de saber mucha filosofía, ni sabiduría, ni química, ni física, etcétera. Eh, Antes los presidentes se elegían aquí en forma indirecta. Se nombraban, como en Estados Unidos, unos compromisarios, y luego estos se reunían y nombraban presidente. Pero en 1910 se decidió que la votación, que la elección sería directa. Los ciudadanos votaban directamente para presidente. O sea, dejémoslo bien claro, la facultad constitucional de ejercer la democracia para transformar el país, crear una constitución o reformarla, estaba únicamente en los varones con cierta capacidad económica o que sabían leer y escribir. Eso continuó hasta 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en que se estableció la, 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 la votación universal, la elección, el sufragio universal. Todo hombre podía votar si era mayor de edad y no tenía problemas graves, pues mentales u otro caso. Podían votar. Pero para mí allí falló el Partido Liberal. El gobierno de López ha debido impulsar la votación femenina. En esa época comenzaron las mujeres a luchar para que le dieran el derecho al voto. Y Germán Arciniega dijo que las mujeres no tenían capacidad para ser, por ejemplo, abogadas, prácticamente que ni para ir a la universidad. Y el doctor Gaitán, Jorge Gaitán, le replicó en célebre discurso que las mujeres sí podían, sí tenían capacidad, que había que prepararlas. Y vean hoy en día, en la Corte Constitucional hubo un momento en que había más mujeres que hombres, y están ocupando la cantidad de cargos. Y de pronto una mujer surge ahora para candidata y puede ganar. Es un poquito difícil, pero es probable. Y en el Congreso ve una cantidad de mujeres, algunas verdaderas leonas allá peleando, y en la magistratura, y en las gobernaciones. O sea, y a la mujer se empoderó, sobre todo a partir de 1936, un gobierno liberal democrático en gran parte, que cometió el error de no haberle dado el voto a las mujeres. Y vuelvo y repito, se habla de que la soberanía reside en el pueblo. La palabra soberanía tiene otro significado en realidad. La soberanía es el poder que tiene todo Estado en que nadie intervenga dentro de él. Eh, la soberanía del pueblo, ¿de cuál pueblo? Vuelvo al comienzo, no es de la población. La palabra pueblo le han dado otro sentido constitucional. Pueblo, para las elecciones, primero eran los varones que podían votar porque tenían la calidad de ciudadanos.
y luego, luego vinieron las mujeres que pudieron votar y también ya bueno, y todo tipo de hombre, fuera blanco, negro, mestizo, indio o lo que fuera, se logró esa unidad. Luego en la democracia griega nunca pudo haber ello, lo impedía la época, pero es mucho mérito que en Grecia se dijera de que en realidad lo que se decidiera en un país para establecer la forma de gobierno, cuáles eran sus órganos, para intervenir en la política, en la economía, perdón, en las relaciones exteriores, en el nombramiento de funcionarios y luego con el liberalismo, a raíz pues, de pensadores como Locke y más que todo la influencia inglesa, se llegara a la división de poderes que en realidad no es inglesa. El que habló más que todo eso fue Montesquieu, y luego personas como Lincoln y otros aceptaron ese criterio de la división de poderes, porque dice que si los poderes están divididos y se controlan, así marcha bien la democracia. Colombia ha visto fenómenos democráticos muy interesantes por ejemplo, un presidente que presenta un proyecto de ley y se lo niegan. Y hasta ahora pues el presidente no ha cerrado el Congreso a pesar de lo que dice la gente. En cambio recordemos que el 9 de noviembre de 1949, cuando el presidente de aquel entonces, el doctor Mariano Ospina Pérez, le dijeron que podían juzgarlo, el presidente con la tropa y con las bayonetas cerró el Congreso y se acabó allí pues el Estado de Derecho. Ya un solo partido quedó con el poder y eso se prolongó hasta que se hizo una democracia y se dio cuerda a una democracia imperfecta, la del Frente Nacional, en que el líder más aguerrido contra los liberales, Laureano Gómez, que estaba en España desterrado, se unió a Alberto Lleras Camargo, a quien él le llamaba un masón, y juntos acordaron hacer paces, sobre todo en la parte alta, para que no hubiera persecución entre ellos y como hubo muertos, tanto que hubo también en la política y los pobres campesinos que también sufrieron tanto en la época de la violencia. Y se llegó al Frente Nacional, que no fue una democracia tampoco perfecta, era democracia restringida, porque uno de lo que ve siempre ha sido que la palabra democracia no se ha aplicado plenamente. Democracia restringida, ¿por qué? Porque solo podían ser funcionarios públicos, liberales y conservadores. Se repartieron el poder sobre todo por los altos funcionarios. Volvió Lleras Camargo, que ha sido presidente del año 45 al 46 a la presidencia. Ospina Pérez lo intentó, pero no pudo. Volvió, él volvió al poder y llegaron al poder personajes como Guillermo Valencia, por ejemplo, Carlos Lleras Restrepo, que llegó a ser presidente, era un hombre bastante competente. Yo creo que de la oligarquía colombiana era el que mejor comprendió la necesidad de dar impulso a la reforma agraria, y él impulsó una reforma agraria en el gobierno de Lleras Camargo, y reforma agraria que se venía aplicando con algunos problemas, sobre todo en regiones como el Valle y Caldas, y que luego se fue desvaneciendo. Y en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, conservador, la reforma agraria pues se terminó allí, porque aunque se intentó allá en el gobierno de Samper una reforma, eso no dio resultado prácticamente, y ahora pues parece que está intentando una especie de reforma agraria. En Colombia la reforma agraria es necesaria, pero debe hacerse de conformidad con la Constitución y respetando el derecho de propiedad de las personas. Que no trabaje la tierra probablemente la puede perder, pero el que está laborando, ¿por qué le van a quitar lo que está trabajando? Eso no radica la reforma agraria. Las tierras abandonadas, las tierras baldías deben ser ocupadas para que mejore la economía colombiana. Bueno, en todo caso, este recuerdo pues que traigo hoy es ante todo para enaltecer la democracia. La democracia, que es llamada el gobierno del pueblo, pero la palabra pueblo, piensen en lo que les digo, es el pueblo, todo ese pueblo eh, fue siempre así. Ni en Grecia nunca, porque había esclavos. Y en la República de Colombia, el pueblo no eran sino los ciudadanos, pueblo los ciudadanos. Por eso el tratadista Naranjo Villegas distingue entre población y pueblo. Pero pueblo para las cuestiones constitucionales, para términos constitucionales, porque quienes en realidad
elaboran la Constitución no es el pueblo o población general, sino un grupo de ciudadanos que que tienen cédula de ciudadanía para votar y elegir y ser elegidos. Eso es lo que se llama pueblo en las constituciones, que no corresponde a nuestra mentalidad de lo que es un pueblo. Por ejemplo, en Buga es todo el pueblo de Buga, pero pueden ir todo el pueblo de Buga a elecciones, pues no podrán, únicamente los que tengan cédula de ciudadanía, de los niños, etcétera. Pero actualmente sí, la palabra pueblo para la democracia ha adquirido más sentido, porque están los hombres y las mujeres, sin distinción, como lo dije en un comienzo, ni de raza, ni de condición social, ni de saber leer o escribir, o ser muy erudito para que pueda decir yo voto porque yo tengo gran criterio y yo sé lo que es necesario para el país y tengo tales conocimientos, ¿no? A Colombia ha habido presidentes que en realidad ni eran académicos, y uno de ellos para mí fue el más noble de todos, que buscó unir conservatismo y liberalismo en la llamada en los republicanos. Carlos R. Restrepo, un conservador, vean, es un conservador y de Antioquia, que, que ni siquiera era abogado, era lo que llamamos casi un tinterillo, sabía de derecho y litigaba, y fue presidente, y él llevó a conservadores y liberales al poder. Luego pues se acabó ello, cuando terminó su presidencia, y liberales y conservadores iniciaron de nuevo su pugna, que llevó al Partido Liberal en el año 30 a tener el poder y hacer reformas muy importantes, sobre todo en el gobierno de López Pomar. Primer gobierno, porque Santos lo saboteó, y luego cuando López se fue a la reelección se enredó y hubo problemas hasta con el hijo. Y vino el nombramiento de Ospina Pérez y todos sabemos qué pasó allí. Sobre todo aquellos que éramos niños en esa época, sabemos lo que fue la violencia en Colombia, que actualmente, como lo he dicho varias veces, se ha federalizado. O sea, ya no es uno los grandes grupos que buscan el poder político, sino simplemente la delincuencia buscando hacer grandes ganancias con los delitos que tantos muertos causan a Colombia y que nos tienen tan desprestigiados en cierto aspecto. Bueno, eso es lo que quería decir hoy.